Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Amaya Bahamón, estudiante de la UNAD, programa Ingeniería Electrónica. A continuación, con el desarrollo de la actividad de la materia Instrumentación Virtual de la fase 3, donde debemos establecer comunicación entre el sistema DAQ, simulado en Proteus de la fase 2, y la LabVIEW, utilizando un par de puertos seriales virtuales. Entonces, punto 1. Se explica brevemente cómo se configuraron los puertos virtuales por medio del programa Virtual Series con. Para esta actividad, para hacer esta selección, vamos a New, después le damos clic en Empire y ahí seleccionamos el número del puerto. Como lo dije anteriormente, para este caso seleccionamos con 3 y con 4. Vamos con el punto 2. A continuación vamos a ver la conexión Proteus LabVIEW por medio de los puertos virtuales. Entonces, dame un segundo. Vamos a Proteus, le damos clic en Con Pin y ahí vemos que está el puerto seleccionado, que sería en este caso para mí el con 3. Verificamos la velocidad de 9600 bytes, tanto en física como en virtual, sin antes haber configurado en Arduino la comunicación serial y que esté montada. Pasando la LabVIEW, se debió haber configurado la comunicación mediante VISA series, tanto en lectura como en escritura. Al lado izquierdo tenemos la comunicación de entrada seleccionando puerto y señal de transmisión. Y en el lado derecho el cierre del puerto y el indicador de errores cuando es pertinente. Ahora pasamos al punto 3. Donde presentamos el esquemático en Proteus y cómo se configuran los parámetros del Virtual Terminal. Como en Arduino se debe configurar ese parámetro inicialmente en Voice Setup, configuramos el parámetro de velocidad 9600 bytes, seguidamente en Voice Plug configuramos lo que sería lectura y escritura, preguntando inicialmente si existe algún dato a la entrada del puerto y este es guardado en una velocidad denominada estado. Si existe dato, imprime por pantalla serial OK y muestra el dato que llegó, y es ahí donde comprobamos mediante el LED conectado en el pin 4, donde se enciende con 1 y se apaga con 2, como lo vemos en la interfaz del LabVIEW. Cuando se escribe mediante el bloque Serial Write, eso es cuando se escribe mediante el bloque Serial Write. Por otro lado, se detalla la parte de la escritura desde Arduino Proteus hacia el LabVIEW, imprimiendo cada una de las variables. Entonces ahí las tenemos: CO2, LDR, humedad, temperatura y NTC. Adicional a dichas configuraciones, se agregan un segundo Virtual Terminal conectado hacia RX en Arduino, ya que el otro Virtual Terminal está conectado en TX. Esto se hace para validar la comunicación bidireccional entre ambos programas. Por otro lado, se conecta directamente en LabVIEW un indicador que muestra verdadero o encendido cuando la entrada de datos es mayor a 0. En la selección de LabVIEW, en los bloques se implementó una lógica para separar de la cadena de texto los números correspondientes a cada variable. Esto lo hacemos utilizando el bloque match pattern, donde se acota el número de cada variable y luego este es convertido a número para ser mostrado directamente en los indicadores visuales. Entonces, a continuación vamos a mostrar los terminals, los Virtual Terminals en Proteus. Listo.
Vamos con el punto 4, donde nos piden ejecutar la simulación en Proteus, mostrando el flujo de datos por el puerto serial, envío y recepción de datos. Entonces en esta sección le daremos play solamente a la simulación en Proteus, donde se mostrará la salida de datos por el Virtual Terminal conectado en el puerto TX, y validamos adicionalmente por el software de Virtual Terminal la salida de los datos por el puerto asignado a Proteus, que es el CON3. ¿Listo? Ahí lo observamos. Ya tenemos flujo de datos. Punto 5. Vamos a ejecutar, vamos a ver cómo se ejecuta el BI del Adviot y mostramos cómo los datos son recibidos y graficados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle play en el BI del Adviot y notamos adicionalmente que en el Virtual Serial se habilita, ahí lo vemos, la comunicación del CON4 y empieza la transmisión bidireccional en ambos programas, mostrando el flujo de datos desde Proteus hacia el Adviot, indicando que existe flujo de datos, parpadeando el indicador de transmitiendo, y también notamos que en el Proteus, en el Virtual Terminal conectado a RX, empieza a notar la entrada de datos desde Adviot. Ahora viene algo interesante. Vamos a empezar a hacer variaciones entre los sensores para comprobar el funcionamiento. Entonces ahí vemos que los valores que están ya establecidos en el montaje, la temperatura está en 38 grados centígrados, la humedad está en 47%, esto en el DTH11. Seguidamente veríamos que el MQ 135, que es el sensor de CO2, y posteriormente la NTC y por último el LDR. Entonces vamos acá a hacer los respectivos cambios. Vamos a colocar la temperatura que está en 38, la vamos a modificar a 50. Y, un segundito. Segundito que ya lo vamos a, para que la visualicemos en 50. Podemos ir colocándole el de la humedad, que también está al 35, la vamos a colocar está en 47, la vamos a colocar a 35. Ahí vemos que ya la temperatura ya la pasamos de 38 a 50 y la humedad que estaba en 47 la vamos a pasar a 35. También un segundito para que la veamos en el otro. Listo, allá tenemos humedad en 50, temperatura en 50, lo vemos ahí, y la humedad también ya la bajamos al 35%, vemos que está comunicando sin ningún inconveniente. Ahí vemos que está el LED de transmitiendo, está encendido. Muchas gracias y feliz día. Acá también lo vemos, antes de irnos, cómo están enviando y están recibiendo datos. Listo, allá vemos que están en 0. Y acá ya vemos todos los cambios, ahí ya propuestos, y vemos que está comunicando, recibiendo y transmitiendo datos. Me emocioné a lo último, pero bueno, muchas gracias y feliz día.